lo que está ocurriendo en la República Argentina, que es extraño, no sé si es gustoso, ¿no? Pero sí es extraño, es que no hay, después de mucho tiempo, probablemente por la dinámica que atraviesa la República Argentina, una agenda clara. Hay como una dispersión de agendas en lo que en lo que respecta, digamos, a la actualidad, producto, a mi juicio, de la naturalización con la cual nos tomamos el atentado o el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Es decir, se aborda la situación de la vicepresidenta como si hubiera sido una reforma impositiva, ¿no? Como si hubiera sido la discusión sobre el régimen de Tierra del Fuego, sí, la ley de humedales, biocombustibles, sí, un intento de magnicidio, la baja de ingresos brutos, ¿no? Como si fuera parte del elenco estable de las discusiones públicas de la Argentina. ¿Sabes para mí qué marca muy claramente esa sensación? Las condiciones que pone la oposición para entablar un diálogo con el oficialismo. Y acá refuerzo el argumento. Cuando dicen, no, bueno, nosotros nos tenemos que sentar a discutir una agenda política. Sí, probablemente sí, pero eso era antes. O sea, ahora, en el medio, le gatillaron un arma a 35 centímetros de la cabeza a la vicepresidenta. Tal vez ahora, antes de exigir un pliego de condiciones para sentarte a hablar que tenga que ver con políticas de Estado, con cuestiones de fondo, con con la economía bimonetaria, tal vez, y solo tal vez, deba sentarte sin tantas condiciones a decir, che, escúchame, ¿cómo hacemos para entablar una competencia política electoral sin cagarnos a tiros en la calle? Porque por ahí haya que hablar eso ahora. Exactamente. A partir de eso fue que Cristina Kirchner, en su alegato de la causa vialidad, hoy a mí me gusta hacer análisis de medios, pero Perfil elige, a mi juicio, la única foto posible. No sé si hay algún otro medio por ahí, porque veo que Clarín no, La Nación no, Crónica no, Página tampoco. La única tapa posible para la jornada de ayer, digamos, de hoy, que es la foto de Cristina Kirchner con la Constitución de la Nación. Mostrando la Constitución. Exactamente. ¿Por qué esto? No solamente, bueno, obviamente porque representa el espíritu de lo que quiso decir la vicepresidenta de la Nación, sino porque a mí me parece, y no es que esté haciendo un análisis, digamos, muy sesudo, sino que la Cámpora incluso subió un tuit con esta alegoría, que hay un mensaje, me parece, reformulo, hay un mensaje indiscutible a Mauricio Macri. Recuerden, Cristina llama al diálogo. Aquí hay un proceso interesante, ¿no? Que es, le gatillan en la cara a la vicepresidenta. Sí. La vicepresidenta llama al diálogo. Sí. Mauricio Macri dice, bueno, le gatillaron en la cara a Cristina, pero las condiciones las pongo yo, con la Constitución arriba de la mesa. ¿Qué hace Cristina en el alegato en su aparición posterior? Posterior, porque había sido previa la de los curas, sí. Exactamente. Aparece con la Constitución arriba de la mesa. Y la Cámpora sube un tuit que dice, con la Constitución arriba de la mesa. Entonces, acá hay toda una secuencia que si alguien viene del exterior, ¿no? Pongamos que cae mañana alguien que vive en Oslo y que se dedica a el rubro pesca en Noruega y no tiene ni idea de qué es la República Argentina. Ya ni siquiera, el peronismo, Cristian le dijeron, che, vos tenés que ir a Argentina, que voy a Argentina. Y entonces llega y se entera que hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, ¿no? Entonces dice, che, este tema me interesa, voy a empezar a leer un poco. Entonces empieza a leer
bueno, ve cosas que probablemente no entienda, como todavía la permanencia, digamos, de un elemento como el algodón de azúcar, digamos, ¿no? Que es a todas luces un instrumento casi pagano, que no debe estar en los países desarrollados. Y a partir de ahí empieza a tirar, ¿no? Y ve que, por ejemplo, porque lo nombró la vicepresidenta en su alegato, arranca con la idea de que se presenta espontáneamente en la casa de Carrizo, en el allanamiento, un abogado. No, me imagino el noruego diciendo: che, qué voluntad de trabajo hay en este país. Y yo escucho en general que los argentinos no quieren trabajar en los medios mainstream. Entonces se presenta un abogado. Y el abogado, que está recibido en la UBA y tiene posgrados en universidades privadas y universidades del exterior, dice que lo va a defender gratis a este hombre. Entonces dice, bueno, hay costumbres en esto, en el mundo del derecho, de defender gratis por algunos motivos. Uno es darse a conocer, ¿no? Como dijo el propio abogado, estamos hablando de Gastón Marano. Pero los otros motivos, cuando vos defendés gratis a alguien, es porque te interesa especialmente desde el punto de vista político o personal una causa de esta naturaleza. Y entonces el noruego, que viene de Oslo, dice: voy a averiguar más de este abogado. Y entonces ve que ese abogado era asesor de un senador nacional llamado Ignacio Torres, del mismo partido político del expresidente Macri. Entonces dice: pero ¿cómo que era asesor de un senador nacional? Claro, no solamente era asesor de ese senador nacional, sino que ese senador nacional lo había puesto como asesor de la comisión que hace seguimiento de los organismos de inteligencia. Es decir, hay viene un señor que vive en Oslo, ¿no? Dice: hay un intento de magnicidio que tiene olor a inteligencia en la Argentina. Y el abogado que se presenta espontáneamente a defender al, en teoría, hasta el momento, jefe de la agrupación o de la organización que quiso acabar con la vida de la vicepresidenta, es asesor de un senador nacional del PRO llamado Ignacio Torres, que a la vez lo había puesto como asesor en el organismo que tiene a su como su tarea controlar los organismos de inteligencia. Con una pequeñísima aclaración, una comisión que además tiene la particularidad de ser la única comisión cuyas debates, reuniones y discusiones son secretas. Además, exactamente, además. Entonces, dice Cristina, los abogados de los que me quisieron matar es asesor de una persona que se sienta a 20 metros mío en el Senado de la Nación. Hasta dice: che, qué casualidad, dice el noruego, ¿no? Qué casualidad. Ahora continúa. Dice: la otra abogada que se presenta en la causa, autorizada por este abogado asesor de un senador del PRO, también es asesora de una diputada del PRO. Dice: bueno, estamos ante un caso para un matemático. Es decir, ¿cuántas chances hay estadísticamente que pase una cosa así? Pero pasa algo más interesante que pasó medio desapercibido, que es: hay un señor que se llama Fernando Sicilia, que aparece en el escrito autorizado por Marano, el abogado de Carrizo, para representarlo a Carrizo. Este Sicilia era... ya son tres. Ya son tres. Este Sicilia era abogado de la banda de los Super Mario Bros. ¿Qué eran los Super Mario Bros? Una banda vinculada a la AFI de Mauricio Macri, que hacía espionaje sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios, periodistas, etcétera, durante la gestión de Arribas y Magdalani. Y aparece autorizado en esta causa. ¿Qué dice Sicilia? Que es algo aparentemente común en el mundo del derecho, según dice, insisto, el protagonista, que a él lo pusieron ahí de manera equivocada. Como él tiene varias causas con Marano, lo que ocurre
es que lo mencionan como autorizado en la causa para patrocinar a Carrizo, pero que él no está, que se olvidaron de sacarlo. Vos decís que, a ver si entiendo, como que lo pusieron de forma... Como tiene una... como automatizado. Exacto. Por parte del estudio, que lo suelen poner, pero que él ni siquiera había aceptado. De Exactamente. hecho, él lo define como error burocrático. Exactamente, Así lo define. netamente un error burocrático. Toda esta secuencia se da también en el marco de un juicio contra la vicepresidenta de la Nación en la llamada causa vialidad, donde la Cámara de Alzada, o parte de los jueces de la Cámara de Alzada, practicaban deportes con el expresidente Macri en la Quinta de Olivos, y donde el fiscal y el juez de este juicio, Sí. de la causa vialidad, practicaban deportes en la Quinta de Mauricio Macri. No solo eso, sino que una vez revelado el hecho, es decir, la práctica de deportes en la Quinta de Macri, en la jornada siguiente del juicio por vialidad, el juez se presenta en el Zoom del juicio con un mate que llevaba el logo del equipo de fútbol con el cual él jugaba en la Quinta de Macri. Se le pasó el detalle. Es decir, no solamente secuencia vinculada a algo absolutamente irregular, sino que además una de las personas protagonistas de este tema, de que no le va a pasar absolutamente nada respecto a su permanencia en el juicio, que dice, sí, no solamente yo juego, sino que me voy a dar dique de que juego en un equipo de fútbol en la Quinta de Mauricio Macri. Bueno, toda esta secuencia Sí. se dio en la Argentina en los últimos 10 días, digamos, ¿no? A partir de ahí es que Cristina plantea su alegato en vialidad ayer y se genera una discusión transversal, lateral respecto a esto, que es que el kirchnerismo, en realidad el bloque del Frente de Todos en el Senado, le da media sanción a la ampliación de la Corte. Una ampliación que sabemos que no solamente se va a trabar en diputados, sino que de no trabarse en diputados no tiene los números para el nombramiento de la ampliación de esa Corte a 15 miembros. Ajá. Se había pensado en un principio a 25, de 5 a 25, pero finalmente en el Exactamente. Senado se logró a 15. Que era el proyecto de Beretilnec, ¿no? Uno podría decirlo Más más o menos. parecido al proyecto El de Beretilnec. Beretilnec era de 16. Había dos en discusión. Estaba el de Adolfo Rodríguez Sá, que era de 9. El de Beretilnec, que era de 16. Y el que había llegado los gobernadores terminaban acordando en 15, con una particularidad. En la ley que se aprobó en el Senado queda establecido la paridad de género, pero las otras cuestiones, la regionalidad y la división por especialidad, no está. Hay un acuerdo con el gobierno para que en caso de la ley salga, cosa que no va a pasar igualmente, haya lo que se llama un decreto autolimitante, así como el que en su momento firmó Néstor Kirchner en 2003. A partir de ahí dice la oposición que el kirchnerismo y que el Frente de Todos es un espacio que quiere avasallar a la justicia, avanzar a la justicia, por la media sanción de una ley. El mismo espacio político que tuvo un arquitecto judicial que ideó que 2 jueces de la Corte entren por decreto a la Corte. Y ese arquitecto judicial hoy está prófugo en Uruguay. Ese mismo... El noruego está con una CB ya a esta altura, el noruego ¿no? no entiende nada. El tipo no entiende nada. Dice, se volvió loco el chabón. Se volvió loco. Un mapa, Se volvió terraplanista, no entiende nada. Entonces, yo lo que le pido, sobre todo a mis colegas y a la dirigencia política, un llamamiento y digo, piensen en los noruegos que hay en la Argentina. No está entendiendo nada esta pobre gente. Hágame caso. No está entendiendo nada esta pobre gente. Hacemos una presentación, la amplitud, digamos, de información, con el volumen, quiero decir, de información en materia judicial. No estamos abordando con suficiente interés el tema económico. Porque bueno, a veces pasan estas cosas, ¿verdad? Pero ocurrieron situaciones que ameritan que abordemos esto, además del habitual dato de empleo, de inflación, del nivel de actividad, etcétera, etcétera, etcétera,
que en general, hasta casi lo diría, se aborda por un tema de costumbre, ¿no? Por un tema de norma, por un tema institucional. El viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos, además de traer las novedades que ya hemos contado, una lateral, ¿no? Es decir, Argentina arregla algo, entre comillas, auspicioso con el Banco Interamericano de Desarrollo, y se materializa la expulsión inminente de Mauricio Claver Carón, el presidente del BID, por un tema de vulneración de las éticas, del manual de ética interna de la institución, del organismo. Alguien podría decir, punto 1, si se viene una presidencia latinoamericana para el BID. Punto 2, si cualquiera sea esa presidencia, tiene algún estímulo para pelearse con la Argentina. Uno cree que no. En este marco aparece la resolución, el éxito, uno podría llamar, de la norma vinculada al dólar soja. Es decir, un nivel de liquidación que va a llegar a orbitar los 6.000 millones de dólares, pero que, además de, digamos, de, ¿cómo llamarlo?, de la... de que los funcionarios a cargo de esa norma puedan golpearse el pecho, que indudablemente así lo harán, surgen algunas preguntas para el ministro, o para el gobierno en general, digamos. Que es que si esta liquidación ocurrió ahora, lo que estamos hablando es que es un adelanto de la liquidación de los últimos meses del año. Es decir, no es una liquidación extra. Con lo cual es un problema que probablemente tenga ser unos meses. Como esto obviamente Massa lo sabe, acá surge una pregunta. La urgencia era tal, y como ocurre habitualmente, la parte técnica le dice a la política: quédate tranquilo que se puede evitar una devaluación si hacemos esto, y entonces tal vez Argentina lo que hizo para evitar una devaluación fue comprar a 200 para vender en 2 meses a 140, lo que sería un negocio pésimo, pero tal vez se pueda evitar con eso una devaluación. O estos dólares que amarroca el gobierno tienen un objetivo, que es un plan de estabilización. Es decir, hacer un plan de estabilización con dólares en el Banco Central. O incluso uno podría decir una devaluación con dólares en el Banco Central. O uno podría decir las dos cosas, porque un plan de estabilización necesita de una devaluación, en parte, por muchos motivos, en parte para achicar la brecha, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. De aquí que surge la pregunta, porque Massa da todas las señales, absolutamente todas las señales de que la devaluación no es una opción. Por ejemplo, la suba de tasas, es decir, no me quiero poner súper técnico, pero la suba de tasas, si vas a devaluar, se hace después de la devaluación, no antes de la devaluación. Con lo cual es interesante, porque lo que pone a prueba es una discusión técnica entre los economistas, pero política a gran escala. ¿Qué significa política a gran escala? Bueno, entre si es consistente la idea de evitar una devaluación, que esa es la discusión hoy que sea en términos técnicos, y si es sustentable desde el punto de vista político devaluar. Y una pregunta que se impone, y que se la debe estar haciendo Massa hoy, se la debe estar haciendo Cristina Kirchner, se la debe estar haciendo Alberto Fernández. Si el gobierno no devalúa en los próximos meses, ¿puede tener los dólares, consigue los dólares necesarios para no hacerlo el año electoral? ¿O consigue los dólares necesarios para un programa económico que baje paulatinamente la inflación sin enfriar demasiado la economía? Porque una economía congelada en año electoral es una garantía, o por lo menos es un horizonte de
de triunfo bastante esquivo. Bueno, si el presupuesto 2023 es una fotografía, al menos aspiracional, de cómo va a ser la economía el año electoral, es un presupuesto de enfriamiento y estoy siendo muy condescendiente. Estás pasando de un año vas a cerrar en 6, 7 puntos de crecimiento a un presupuesto que prevé un 2% Correcto, de crecimiento. Correcto. Entonces, ahí surge todo. Después se dan otras discusiones que van más atrás, que es esto obviamente se recorta por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta política el gobierno la tiene que hacer por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo, como bien dijo el presidente, el gobierno no tomó, pero está cumpliendo con ese cronograma. Y acá una discusión ya que sea internamente en el Frente de Todos, que yo ya lo he dicho, mi verdad relativa varias veces, que es si había margen político cuando se firmó el acuerdo, porque por ahí podría haber ocurrido el día 1, ¿no? Esto es obviamente es contrafáctico, para una negociación distinta o para no acordar con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no, es decir, yo creo que en el momento en que se firma el acuerdo, no firmar el acuerdo hubiera generado una situación indeseable, extremadamente compleja. Ahora, en este marco ocurre algo no dicho, pero que me imagino que debe estar en la cabeza de los principales accionistas del Frente de Todos, que es: nosotros hacemos una política de ajuste soft. Nosotros vamos a encarar un proceso de reordenamiento macroeconómico. Nosotros dejamos las inversiones de Petronas para YPF, el gasoducto Néstor Kirchner o las que traiga Massa de este viaje, las que haya traído Massa del viaje en Estados Unidos. Nosotros traemos, está bien que esto lo hizo mucho más el gobierno de Mauricio Macri de una manera exagerada, pero la corrección tarifaria, ¿no? Que es parte del ordenamiento macroeconómico por el tema subsidios. Eso puede generar una pérdida de las elecciones, y no solamente eso, sino que además dejarle pavimentado el camino al gobierno que venga. Sí, igual si la verdad, cuando hablamos de trabajo sucio, que me parece que es el término que no estás usando. Correcto. Si vos golpeás las puertas iba a decir Juntos por el Cambio, pero si vos apuntás más finito a las puertas del PRO y preguntás qué trabajo sucio querés que te hagan, que te piden la devaluación. Absolutamente. Y además es cierto que también no es garantía de nada el trabajo sucio, porque en los propios parámetros de Macri uno podría decir que Macri le hizo el trabajo sucio al Frente de Todos, es decir, le dejó las tarifas altísimas, un nivel de... Y bueno, y después vino la propia gestión del Frente de Todos. El cepo cambiario hasta lejos. Hasta lejos el cepo y la pandemia, y todo, digamos, ese margen que tenía, si querés, margen fiscal, como el margen de deuda que tuvo Macri cuando asumió por el desendeudamiento del Frente de Todos, los dos se la pusieron de gorro, cada uno a su manera. Sí. Uno, yo digo, tengo ahí obviamente, yo creo que, repito, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el error del siglo, digamos, ¿no? En materia económica, o sea, no es comparable, pero cada uno a su manera, digamos, dilapidó esa base que le había dejado el anterior involuntariamente. Así que la pregunta está arriba de la mesa. ¿Los dólares de Massa son para evitar una devaluación o son para un plan de estabilización que incorpore una devaluación del tipo de cambio oficial? Esto con una pregunta que es: si cuando asumió Macri el 90% de la economía estaba a dólar oficial y por eso hubo un corrimiento de precios brutal a pesar de los vaticinios persistentemente equivocados de Alfonso Prat Gay, hoy, ¿a qué precio está la economía argentina? Vamos a